sus aposentos. ¿Por qué? A quien madruga Dios le ayuda, pero nada se dice de... Don Aurelio pensaba que a estas horas ya se habría retirado. ¿Quién se acuesta temprano? Probar que doña Victoria seguía cumpliendo su castigo. Estaba en la capilla con mis oraciones, pero antes de acostarme quería Ella hace un buen rato que la estoy observando y allí sigue. ver cómo purga sus faltas alegra el alma. Arrodillada junto a la cruz. Sí, la verdad es que ya me he cansado de este espectáculo. Lo que le apetezca. Le acompañaré gustoso, pero no quiero tomar nada. Muy bien, usted mismo. ¿Por qué no nos sentamos y me acompaña con un licor o con... Beberé por los dos. Sí, retírate. Aprovechemos para hablar de temas más agradables. Me sigue sorprendiendo que su encantadora hija aún no tenga pretendiente. Hables que este enojoso asunto. ¿Sabe? Pero no hay prisa. No hay prisa. Si por mí fuera... No tenga duda de que sería más que bien recibida en el seno de... Entregaría a mi Manuela a Dios antes que tener que escoger entre hombres. de la iglesia. Él estaba buscando. Podía haberlo hecho en la capilla. Monseñor, Así habríamos orado juntos. no son oraciones lo que ocurriendo en mi templete a estas horas. ¿Qué diferencia hay respecto a Quiero pedirle. Lo que quiero pedirle son explicaciones sobre lo que está... otras? Si esa mujer pasa la noche en la intemperie, podría caer Muy fuerte. Y le aseguro que hay penitencias mucho peores. gravemente enferma. Usted es consciente de ello, No ¿verdad? exagere, don Rafael. Esa mujer es... ¿Y no cree que doña Victoria ha tenido suficiente castigo? ¿No cree que ha sufrido ya bastante? Porque a mí no me cabe ¿Y así será? Cuando cumpla su castigo. ninguna duda de que esa mujer estaría dispuesta a disculparse con usted y en público. Una noche a la intemperie no va a matarla y le ayudará a mortificar. La justicia de la iglesia no es la de los hombres. Mortificar su alma y acoger la humildad que hasta ahora no ha conocido. No es justicia lo que estoy presenciando yo aquí, monseñor. Que le dé un consejo. No es recomendable. Atribuiré tales palabras a su juventud, pero permítame oponerse a mi voluntad. Representa la de Dios. Descuide, don Aurelio. Estoy convencido que don Rafael ya ha entendido. ¿Puedo al menos preguntarle a usted cuánto tiempo le llevará todo esto? Investigar, en lugar de hacer justicia o investigar. A veces es lo mismo. Porque permítame decirle que empiezo a pensar que ha venido usted simplemente a casa. Así que le recomiendo que cuide sus palabras. Hice una prueba para marcharme con ellos. Así, ¿cómo le fue? Pasó una compañía de teatro por el pueblo. Y me gustó tanto que hasta... Fatal. Entre que apenas pude... Y lo nervioso que me puse, me dijeron que no valía ni para sujetar, aprenderme el texto. Hijo, por aquel entonces casi no sabía leer. Y la lanza. Pues ya lo siento, don Amadeo. Sí. Qué gran actor. Perdió la... La verdad que fue una pena. Bueno, pero así de injusta es la vida. ¿Vosotros qué? ¿Eh? Disfruta. Sí. ¿No sabes cuánto estáis de la función? Me alegro. A estas alturas pudieras ir a ningún sitio con Pepa. Habéis demostrado que sois más... La verdad es que no esperaba que maduro de lo que yo pensaba. Llaman. Pero llegados a este punto... ¿Sabes qué, Martín? No quisiera yo meterme donde no me... No ser descabellado que asistieras a la boda de Francisco. Por mucho que intento engañarme, pues...
Mira que yo entiendo tal fidelidad hacia tu amigo. Estas son formas de entrar en casa ajena. Siguiente paso. El primer paso es intentar interrumpir una conversación. Lo han traído ustedes, ¿verdad? Si realmente quiere que le contestemos, Los testimonios por mí recabados y los indicios que he ido reuniendo, Me advirtió, me dijo lo que podía suceder si le retirábamos el erizo a Matilde. debería explicarse usted un poquito mejor. Basta. Y ella me dijo que le sentaba bien, que era bueno para ella y para su hijo. No lo sé, Luisa, no lo sé, pero tiene que haber una explicación para todo esto. Pues claro que hay una explicación, pero eso sí, en cuanto mi padre me dé permiso, pienso obligar a uno de estos dos caballeros poco largo. Bueno, ahora que lo dice, quizá pueda cortarlo un poco. Seguro que está bien. Preferiría que lo oyera si me dijera. Les digo que mi hermana sería incapaz de hacerle daño a María. Eso no lo sabemos. Aunque no todo está bien, Matilde, ¿no? Señorita Manula ya está recuperada. ¿Sabes lo que significa? No, sí, claro. Algunos nobles le han pedido explicaciones acerca de lo sucedido con doña Victoria y él ha ido a darse. Liz, ahora estoy contigo. Y él no que es tu amigo. Lo sé. Y te quiere. También lo sé. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Pero, ¿qué quería? No, gracioso. En una manera cautivadora. De hecho, yo creo que con ella iría mucho mejor lo de vestirme de bufón. Total, está avisada. En un par de días recibirá noticias del tribunal eclesiástico. 3 se encuentran en cinta por primera vez. Don Jaime, dígame una cosa, estos dolores. Capítulo 442 de Valle Salvaje. Funciona porque no se limita a acumular conflictos. Los entrelaza alrededor de una misma idea. El poder siempre busca el punto débil de cada persona. Don Hernando usa deudas. Don Aurelio usa autoridad religiosa. Victoria usa miedo. Enriqueta usa ambición. Rosalía usa el amor desesperado de una madre. Y todos, de una forma u otra, terminan arrastrando a los demás hacia decisiones que parecen imposibles de tomar limpiamente. Lo más fascinante es que casi nadie aquí es completamente simple. Victoria puede ser víctima de una maniobra cruel y al mismo tiempo convertirse en una amenaza terrible para Matilde. Rosalía puede ser culpable de llevarse a María y aún así despertar compasión por el dolor que la empuja. Peppa puede querer proteger su boda, pero su silencio quizá termine hiriendo más que la verdad. Incluso Damaso, con su intento de sobornar al obispo, resulta moralmente dudoso. La condena de Victoria, la desaparición de María, el embarazo de Matilde, la boda de Peppa, la ambición de Enriqueta. Cada trama parece avanzar por separado, pero todas comparten una pregunta común. ¿Qué hacemos cuando proteger lo nuestro implica destruir algo de los demás? Y quizá esa sea la gran fuerza de Valle Salvaje. Nos engancha no solo porque queremos saber qué pasará, sino porque nos obliga a mirar a personajes que toman decisiones terribles por razones que a veces entendemos demasiado bien. Y ahora llegamos al punto más oscuro de este avance. Benigna frente al chantaje de Victoria. Después de todo lo que hemos visto, la acusación de bigamia, el convento, el voto de silencio, las maniobras de don Hernando y la presión del obispo, uno podría pensar que Victoria ya no tiene margen para seguir dañando a nadie, pero Valle Salvaje nos demuestra justo lo contrario. Cuando Victoria está acorralada, no se vuelve más humilde, se vuelve más peligrosa. Y eso es lo que hace que esta trama sea tan inquietante. Atanasio le da las gracias a Benigna por haber hecho bien su trabajo. Es una frase aparentemente sencilla, pero encierra una ironía tremenda, porque Benigna, desde su posición de curandera, ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Ha estado ahí, ha preparado remedios, ha obedecido instrucciones, ha servido dentro de un sistema donde las mujeres como ella rara vez tienen verdadero poder, aunque todos dependan de sus conocimientos cuando conviene. Por eso, cuando Benigna le plantea a Atanasio que si ya confía en ella, supone que puede marcharse, se entiende perfectamente su deseo. Quiere salir de ese lugar antes de que las sombras terminen alcanzándola. Pero escapar en Valle Salvaje nunca es tan fácil. Benigna habla con Victoria para decirle que quiere marcharse y que deberían tener cuidado para que no las vean juntas. Ese detalle nos recuerda que entre ellas hay una complicidad peligrosa,
algo que no puede exponerse a la luz sin consecuencias. Benigna sabe que en el fondo Benigna ya intuye que todavía no la han soltado. Victoria, por supuesto, no está preocupada por la discreción. Eso es lo de menos. Lo que le preocupa es que Benigna, según ella, no ha hecho bien su trabajo porque Matilde sigue embarazada. Aquí la trama se vuelve durísima. La vida que para Matilde representa esperanza, para Victoria representa amenaza y eso revela hasta qué punto su visión del mundo está deformada por el control. No ve a una mujer embarazada, no ve a una criatura inocente. Ve un problema que debe eliminarse. Entonces, Victoria le pide a Benigna que acabe con el bebé de Matilde, aunque sea acabando con la propia Matilde. La frase es brutal y precisamente por eso funciona como punto de no retorno moral. Hasta ahora, Victoria podía generar cierta compasión por la injusticia de su condena, por la manera en que don Hernando y el obispo la utilizan como moneda de cambio. Pero aquí la serie nos obliga a mirar también su monstruosidad. Ser víctima de una conspiración no la vuelve incapaz de convertirse en verdugo. Esa contradicción es lo que hace al personaje tan potente y tan incómodo. Benigna se niega. Le dice que ella ha terminado su trabajo y que no hará nada más. Y esta negativa, aunque breve, es importantísima porque Benigna no es una heroína clásica. No se coloca en medio de la sala con un discurso grandioso, pero traza a una línea. Hay cosas que no está dispuesta a hacer. Hay un límite que ni siquiera el miedo debería cruzar. En ese momento uno respira un poco pensando que quizá la conciencia todavía puede resistir, pero Victoria tiene unas debajo de la manga. La amenaza con impedirle volver a ver a Mario y a Fernanda, sus hijos. Y ahí todo cambia, porque ya no está presionando a Benigna con dinero, ni con prestigio, ni con un secreto cualquiera. Está apuntando al centro más vulnerable de una madre. La coloca entre la espada y la pared: o salva a sus hijos o salva a Matilde. Y esa es una elección insoportable de esas. Y nosotros como espectadores quedamos con la peor pregunta posible. Cuando una madre debe elegir entre proteger a sus hijos o salvar a una inocente, ¿qué precio tendrá la decisión que tome? La caída de Victoria empieza con una de esas escenas donde Valle Salvaje nos recuerda que en este universo el poder no siempre grita, a veces simplemente se sienta, escucha y deja que los demás se hundan solos. Mercedes intenta defenderla enfrentándose al obispo y lo hace con una lógica bastante sólida. No hay pruebas reales de que Victoria supiera que su marido seguía vivo. Y aquí, fíjense bien, porque Mercedes no está defendiendo necesariamente la inocencia moral de Victoria, sino algo mucho más básico, el derecho a no ser condenada por una acusación que todavía no se ha demostrado. Pero don Aurelio no está dispuesto a concederle ese espacio. Insiste en que Victoria será conducida ante el tribunal eclesiástico, donde será juzgada por bigamia. Y la palabra bigamia cae en la historia como una sentencia anticipada. No parece un proceso abierto, no parece una investigación justa, parece más bien una maquinaria que ya ha decidido su resultado. Lo que más impacta aquí es la frialdad del obispo. No se comporta como un hombre buscando verdad, sino como alguien que ya recibió una orden y solo está ejecutando los pasos necesarios para vestirla de justicia. Después Mercedes va a ver cómo se encuentra Victoria y uno esperaría quizás una escena de solidaridad, de miedo compartido. No lo sé, Luisa, no lo sé, pero tiene que haber una explicación para todo esto. Pues claro que hay una explicación, pero eso sí, en cuanto mi padre me dé permiso, pienso obligar a uno de estos dos caballeros poco largo. Bueno, ahora que lo dice, quizá pueda cortarlo un poco. Seguro que está bien. Preferiría que lo oyera si me dijera. Les digo que mi hermana sería incapaz de hacerle daño a María. Eso no lo sabemos. Aunque no todo está bien, Matilde, ¿no? Señorita Manula ya está recuperada. ¿Sabes lo que significa? No, sí, claro. Algunos nobles le han pedido explicaciones acerca de lo sucedido con doña Victoria y él ha ido a darse. Liz, ahora estoy contigo. Y él no que es tu amigo. Lo sé. Y te quiere. También lo sé. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Pero, ¿qué quería? No, gracioso. En una manera cautivadora. De hecho, yo creo que con ella iría mucho mejor lo de vestirme de bufón. Total, está avisada. En un par de días recibirá noticias del tribunal eclesiástico. 3 se encuentran en cinta por primera vez. Don Jaime, dígame una cosa,
estos dolores. Capítulo 442 de Valle Salvaje. Funciona porque no se limita a acumular conflictos. Los entrelaza alrededor de una misma idea. El poder siempre busca el punto débil de cada persona. Don Hernando usa deudas. Don Aurelio usa autoridad religiosa. Victoria usa miedo. Enriqueta usa ambición. Rosalía usa el amor desesperado de una madre. Y todos, de una forma u otra, terminan arrastrando a los demás hacia decisiones que parecen imposibles de tomar limpiamente. Lo más fascinante es que casi nadie aquí es completamente simple. Victoria puede ser víctima de una maniobra cruel y al mismo tiempo convertirse en una amenaza terrible para Matilde. Rosalía puede ser culpable de llevarse a María y aún así despertar compasión por el dolor que la empuja. Peppa puede querer proteger su boda, pero su silencio quizá termine hiriendo más que la verdad. Incluso Damaso, con su intento de sobornar al obispo, resulta moralmente dudoso. La condena de Victoria, la desaparición de María, el embarazo de Matilde, la boda de Peppa, la ambición de Enriqueta. Cada trama parece avanzar por separado, pero todas comparten una pregunta común. ¿Qué hacemos cuando proteger lo nuestro implica destruir algo de los demás? Y quizá esa sea la gran fuerza de Valle Salvaje. Nos engancha no solo porque queremos saber qué pasará, sino porque nos obliga a mirar a personajes que toman decisiones terribles por razones que a veces entendemos demasiado bien. Y ahora llegamos al punto más oscuro de este avance. Benigna frente al chantaje de Victoria. Después de todo lo que hemos visto, la acusación de bigamia, el convento, el voto de silencio, las maniobras de don Hernando y la presión del obispo, uno podría pensar que Victoria ya no tiene margen para seguir dañando a nadie, pero Valle Salvaje nos demuestra justo lo contrario. Cuando Victoria está acorralada, no se vuelve más humilde, se vuelve más peligrosa. Y eso es lo que hace que esta trama sea tan inquietante. Atanasio le da las gracias a Benigna por haber hecho bien su trabajo. Es una frase aparentemente sencilla, pero encierra una ironía tremenda, porque Benigna, desde su posición de curandera, ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Ha estado ahí, ha preparado remedios, ha obedecido instrucciones, ha servido dentro de un sistema donde las mujeres como ella rara vez tienen verdadero poder, aunque todos dependan de sus conocimientos cuando conviene. Por eso, cuando Benigna le plantea a Atanasio que si ya confía en ella, supone que puede marcharse, se entiende perfectamente su deseo. Quiere salir de ese lugar antes de que las sombras terminen alcanzándola. Pero escapar en Valle Salvaje nunca es tan fácil. Benigna habla con Victoria para decirle que quiere marcharse y que deberían tener cuidado para que no las vean juntas. Ese detalle nos recuerda que entre ellas hay una complicidad peligrosa, algo que no puede exponerse a la luz sin consecuencias. Benigna sabe que en el fondo Benigna ya intuye que todavía no la han soltado. Victoria, por supuesto, no está preocupada por la discreción. Eso es lo de menos. Lo que le preocupa es que Benigna, según ella, no ha hecho bien su trabajo porque Matilde sigue embarazada. Aquí la trama se vuelve durísima. La vida que para Matilde representa esperanza, para Victoria representa amenaza y eso revela hasta qué punto su visión del mundo está deformada por el control. No ve a una mujer embarazada, no ve a una criatura inocente. Ve un problema que debe eliminarse. Entonces, Victoria le pide a Benigna que acabe con el bebé de Matilde, aunque sea acabando con la propia Matilde. La frase es brutal y precisamente por eso funciona como punto de no retorno moral. Hasta ahora, Victoria podía generar cierta compasión por la injusticia de su condena, por la manera en que don Hernando y el obispo la utilizan como moneda de cambio. Pero aquí la serie nos obliga a mirar también su monstruosidad. Ser víctima de una conspiración no la vuelve incapaz de convertirse en verdugo. Esa contradicción es lo que hace al personaje tan potente y tan incómodo. Benigna se niega. Le dice que ella ha terminado su trabajo y que no hará nada más. Y esta negativa, aunque breve, es importantísima porque Benigna no es una heroína clásica. No se coloca en medio de la sala con un discurso grandioso, pero traza a una línea. Hay cosas que no está dispuesta a hacer. Hay un límite que ni siquiera el miedo debería cruzar. En ese momento uno respira un poco pensando que quizá la conciencia todavía puede resistir, pero Victoria tiene unas debajo de la manga. La amenaza con impedirle volver a ver a Mario y a Fernanda, sus hijos. Y ahí todo cambia, porque ya no está presionando a Benigna con dinero, ni con prestigio, ni con un secreto cualquiera.
Está apuntando al centro más vulnerable de una madre. La coloca entre la espada y la pared, o salva a sus hijos o salva a Matilde. Y esa es una elección insoportable de esas. Y nosotros como espectadores quedamos con la peor pregunta posible. Cuando una madre debe elegir entre proteger a sus hijos o salvar a una inocente, ¿qué precio tendrá la decisión que tome? La caída de Victoria empieza con una de esas escenas donde Valle Salvaje nos recuerda que en este universo el poder no siempre grita, a veces simplemente se sienta, escucha y deja que los demás se hundan solos. Mercedes intenta defenderla enfrentándose al obispo y lo hace con una lógica bastante sólida. No hay pruebas reales de que Victoria supiera que su marido seguía vivo. Y aquí, fíjense bien, porque Mercedes no está defendiendo necesariamente la inocencia moral de Victoria, sino algo mucho más básico, el derecho a no ser condenada por una acusación que todavía no se ha demostrado. Pero don Aurelio no está dispuesto a concederle ese espacio. Insiste en que Victoria será conducida ante el tribunal eclesiástico, donde será juzgada por bigamia. Y la palabra bigamia cae en la historia como una sentencia anticipada. No parece un proceso abierto, no parece una investigación justa, parece más bien una maquinaria que ya ha decidido su resultado. Lo que más impacta aquí es la frialdad del obispo. No se comporta como un hombre buscando verdad, sino como alguien que ya recibió una orden y solo está ejecutando los pasos necesarios para vestirla de justicia. Después Mercedes va a ver cómo se encuentra Victoria y uno esperaría quizás una escena de solidaridad, de miedo compartido. No lo sé, Luisa, no lo sé, pero tiene que haber una explicación para todo esto. Pues claro que hay una explicación, pero eso sí, en cuanto mi padre me dé permiso, pienso obligar a uno de estos dos caballeros poco largo. Bueno, ahora que lo dice, quizá pueda cortarlo un poco. Seguro que está bien. Preferiría que lo oyera si me dijera. Les digo que mi hermana sería incapaz de hacerle daño a María. Eso no lo sabemos. Aunque no todo está bien, Matilde, ¿no? Señorita Manula ya está recuperada. ¿Sabes lo que significa? No, sí, claro. Algunos nobles le han pedido explicaciones acerca de lo sucedido con doña Victoria y él ha ido a darse. Liz, ahora estoy contigo. Y él no que es tu amigo. Lo sé. Y te quiere. También lo sé. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Pero, ¿qué quería? No, gracioso. En una manera cautivadora. De hecho, yo creo que con ella iría mucho mejor lo de vestirme de bufón. Total, está avisada. En un par de días recibirá noticias del tribunal eclesiástico. 3 se encuentran en cinta por primera vez. Don Jaime, dígame una cosa, estos dolores. Capítulo 442 de Valle Salvaje. Funciona porque no se limita a acumular conflictos. Los entrelaza alrededor de una misma idea. El poder siempre busca el punto débil de cada persona. Don Hernando usa deudas. Don Aurelio usa autoridad religiosa. Victoria usa miedo. Enriqueta usa ambición. Rosalía usa el amor desesperado de una madre. Y todos, de una forma u otra, terminan arrastrando a los demás hacia decisiones que parecen imposibles de tomar limpiamente. Lo más fascinante es que casi nadie aquí es completamente simple. Victoria puede ser víctima de una maniobra cruel y al mismo tiempo convertirse en una amenaza terrible para Matilde. Rosalía puede ser culpable de llevarse a María y aún así despertar compasión por el dolor que la empuja. Peppa puede querer proteger su boda, pero su silencio quizá termine hiriendo más que la verdad. Incluso Damaso, con su intento de sobornar al obispo, resulta moralmente dudoso. La condena de Victoria, la desaparición de María, el embarazo de Matilde, la boda de Peppa, la ambición de Enriqueta. Cada trama parece avanzar por separado, pero todas comparten una pregunta común. ¿Qué hacemos cuando proteger lo nuestro implica destruir algo de los demás? Y quizá esa sea la gran fuerza de Valle Salvaje. Nos engancha no solo porque queremos saber qué pasará, sino porque nos obliga a mirar a personajes que toman decisiones terribles por razones que a veces entendemos demasiado bien. Y ahora llegamos al punto más oscuro de este avance. Benigna frente al chantaje de Victoria. Después de todo lo que hemos visto, la acusación de bigamia, el convento, el voto de silencio, las maniobras de don Hernando y la presión del obispo, uno podría pensar que Victoria ya no tiene margen para seguir dañando a nadie, pero Valle Salvaje nos demuestra justo lo contrario. Cuando Victoria está acorralada,
no se vuelve más humilde, se vuelve más peligrosa. Y eso es lo que hace que esta trama sea tan inquietante. Atanasio le da las gracias a Benigna por haber hecho bien su trabajo. Es una frase aparentemente sencilla, pero encierra una ironía tremenda, porque Benigna, desde su posición de curandera, ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Ha estado ahí, ha preparado remedios, ha obedecido instrucciones, ha servido dentro de un sistema donde las mujeres como ella rara vez tienen verdadero poder, aunque todos dependan de sus conocimientos cuando conviene. Por eso, cuando Benigna le plantea a Atanasio que si ya confía en ella, supone que puede marcharse, se entiende perfectamente su deseo. Quiere salir de ese lugar antes de que las sombras terminen alcanzándola. Pero escapar en Valle Salvaje nunca es tan fácil. Benigna habla con Victoria para decirle que quiere marcharse y que deberían tener cuidado para que no las vean juntas. Ese detalle nos recuerda que entre ellas hay una complicidad peligrosa, algo que no puede exponerse a la luz sin consecuencias. Benigna sabe que en el fondo Benigna ya intuye que todavía no la han soltado. Victoria, por supuesto, no está preocupada por la discreción. Eso es lo de menos. Lo que le preocupa es que Benigna, según ella, no ha hecho bien su trabajo porque Matilde sigue embarazada. Aquí la trama se vuelve durísima. La vida que para Matilde representa esperanza, para Victoria representa amenaza y eso revela hasta qué punto su visión del mundo está deformada por el control. No ve a una mujer embarazada, no ve a una criatura inocente. Ve un problema que debe eliminarse. Entonces, Victoria le pide a Benigna que acabe con el bebé de Matilde, aunque sea acabando con la propia Matilde. La frase es brutal y precisamente por eso funciona como punto de no retorno moral. Hasta ahora, Victoria podía generar cierta compasión por la injusticia de su condena, por la manera en que don Hernando y el obispo la utilizan como moneda de cambio. Pero aquí la serie nos obliga a mirar también su monstruosidad. Ser víctima de una conspiración no la vuelve incapaz de convertirse en verdugo. Esa contradicción es lo que hace al personaje tan potente y tan incómodo. Benigna se niega. Le dice que ella ha terminado su trabajo y que no hará nada más. Y esta negativa, aunque breve, es importantísima porque Benigna no es una heroína clásica. No se coloca en medio de la sala con un discurso grandioso, pero traza a una línea. Hay cosas que no está dispuesta a hacer. Hay un límite que ni siquiera el miedo debería cruzar. En ese momento uno respira un poco pensando que quizá la conciencia todavía puede resistir, pero Victoria tiene unas debajo de la manga. La amenaza con impedirle volver a ver a Mario y a Fernanda, sus hijos. Y ahí todo cambia, porque ya no está presionando a Benigna con dinero, ni con prestigio, ni con un secreto cualquiera. Está apuntando al centro más vulnerable de una madre. La coloca entre la espada y la pared: o salva a sus hijos o salva a Matilde. Y esa es una elección insoportable de esas. Y nosotros como espectadores quedamos con la peor pregunta posible. Cuando una madre debe elegir entre proteger a sus hijos o salvar a una inocente, ¿qué precio tendrá la decisión que tome? La caída de Victoria empieza con una de esas escenas donde Valle Salvaje nos recuerda que en este universo el poder no siempre grita, a veces simplemente se sienta, escucha y deja que los demás se hundan solos. Mercedes intenta defenderla enfrentándose al obispo y lo hace con una lógica bastante sólida. No hay pruebas reales de que Victoria supiera que su marido seguía vivo. Y aquí, fíjense bien, porque Mercedes no está defendiendo necesariamente la inocencia moral de Victoria, sino algo mucho más básico, el derecho a no ser condenada por una acusación que todavía no se ha demostrado. Pero don Aurelio no está dispuesto a concederle ese espacio. Insiste en que Victoria será conducida ante el tribunal eclesiástico, donde será juzgada por bigamia. Y la palabra bigamia cae en la historia como una sentencia anticipada. No parece un proceso abierto, no parece una investigación justa, parece más bien una maquinaria que ya ha decidido su resultado. Lo que más impacta aquí es la frialdad del obispo. No se comporta como un hombre buscando verdad, sino como alguien que ya recibió una orden y solo está ejecutando los pasos necesarios para vestirla de justicia. Después Mercedes va a ver cómo se encuentra Victoria y uno esperaría quizás una escena de solidaridad, de miedo compartido. No lo sé, Luisa, no lo sé, pero tiene que haber una explicación para todo esto. Pues claro que hay una explicación, pero eso sí, en cuanto mi padre me dé permiso, pienso obligar a uno de estos dos caballeros poco largo. Bueno, ahora que lo dice, quizá pueda cortarlo un poco. Seguro que está bien.
Preferiría que lo oyera si me dijera. Les digo que mi hermana sería incapaz de hacerle daño a María. Eso no lo sabemos. Aunque no todo está bien, Matilde, ¿no? Señorita Manula ya está recuperada. ¿Sabes lo que significa? No, sí, claro. Algunos nobles le han pedido explicaciones acerca de lo sucedido con doña Victoria y él ha ido a darse. Liz, ahora estoy contigo. Y él no que es tu amigo. Lo sé. Y te quiere. También lo sé. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Pero, ¿qué quería? No, gracioso. En una manera cautivadora. De hecho, yo creo que con ella iría mucho mejor lo de vestirme de bufón. Total, está avisada. En un par de días recibirá noticias del tribunal eclesiástico. 3 se encuentran en cinta por primera vez. Don Jaime, dígame una cosa, estos dolores. Capítulo 442 de Valle Salvaje. Funciona porque no se limita a acumular conflictos. Los entrelaza alrededor de una misma idea. El poder siempre busca el punto débil de cada persona. Don Hernando usa deudas. Don Aurelio usa autoridad religiosa. Victoria usa miedo. Enriqueta usa ambición. Rosalía usa el amor desesperado de una madre. Y todos, de una forma u otra, terminan arrastrando a los demás hacia decisiones que parecen imposibles de tomar limpiamente. Lo más fascinante es que casi nadie aquí es completamente simple. Victoria puede ser víctima de una maniobra cruel y al mismo tiempo convertirse en una amenaza terrible para Matilde. Rosalía puede ser culpable de llevarse a María y aún así despertar compasión por el dolor que la empuja. Peppa puede querer proteger su boda, pero su silencio quizá termine hiriendo más que la verdad. Incluso Damaso, con su intento de sobornar al obispo, resulta moralmente dudoso. La condena de Victoria, la desaparición de María, el embarazo de Matilde, la boda de Peppa, la ambición de Enriqueta. Cada trama parece avanzar por separado, pero todas comparten una pregunta común. ¿Qué hacemos cuando proteger lo nuestro implica destruir algo de los demás? Y quizá esa sea la gran fuerza de Valle Salvaje. Nos engancha no solo porque queremos saber qué pasará, sino porque nos obliga a mirar a personajes que toman decisiones terribles por razones que a veces entendemos demasiado bien. Y ahora llegamos al punto más oscuro de este avance. Benigna frente al chantaje de Victoria. Después de todo lo que hemos visto, la acusación de bigamia, el convento, el voto de silencio, las maniobras de don Hernando y la presión del obispo, uno podría pensar que Victoria ya no tiene margen para seguir dañando a nadie, pero Valle Salvaje nos demuestra justo lo contrario. Cuando Victoria está acorralada, no se vuelve más humilde, se vuelve más peligrosa. Y eso es lo que hace que esta trama sea tan inquietante. Atanasio le da las gracias a Benigna por haber hecho bien su trabajo. Es una frase aparentemente sencilla, pero encierra una ironía tremenda, porque Benigna, desde su posición de curandera, ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Ha estado ahí, ha preparado remedios, ha obedecido instrucciones, ha servido dentro de un sistema donde las mujeres como ella rara vez tienen verdadero poder, aunque todos dependan de sus conocimientos cuando conviene. Por eso, cuando Benigna le plantea a Atanasio que si ya confía en ella, supone que puede marcharse, se entiende perfectamente su deseo. Quiere salir de ese lugar antes de que las sombras terminen alcanzándola. Pero escapar en Valle Salvaje nunca es tan fácil. Benigna habla con Victoria para decirle que quiere marcharse y que deberían tener cuidado para que no las vean juntas. Ese detalle nos recuerda que entre ellas hay una complicidad peligrosa, algo que no puede exponerse a la luz sin consecuencias. Benigna sabe que en el fondo Benigna ya intuye que todavía no la han soltado. Victoria, por supuesto, no está preocupada por la discreción. Eso es lo de menos. Lo que le preocupa es que Benigna, según ella, no ha hecho bien su trabajo porque Matilde sigue embarazada. Aquí la trama se vuelve durísima. La vida que para Matilde representa esperanza, para Victoria representa amenaza y eso revela hasta qué punto su visión del mundo está deformada por el control. No ve a una mujer embarazada, no ve a una criatura inocente. Ve un problema que debe eliminarse. Entonces, Victoria le pide a Benigna que acabe con el bebé de Matilde, aunque sea acabando con la propia Matilde. La frase es brutal y precisamente por eso funciona como punto de no retorno moral. Hasta ahora, Victoria podía generar cierta compasión por la injusticia de su condena,
por la manera en que don Hernando y el obispo la utilizan como moneda de cambio. Pero aquí la serie nos obliga a mirar también su monstruosidad. Ser víctima de una conspiración no la vuelve incapaz de convertirse en verdugo. Esa contradicción es lo que hace al personaje tan potente y tan incómodo. Benigna se niega. Le dice que ella ha terminado su trabajo y que no hará nada más. Y esta negativa, aunque breve, es importantísima porque Benigna no es una heroína clásica. No se coloca en medio de la sala con un discurso grandioso, pero traza a una línea. Hay cosas que no está dispuesta a hacer. Hay un límite que ni siquiera el miedo debería cruzar. En ese momento uno respira un poco pensando que quizá la conciencia todavía puede resistir, pero Victoria tiene unas debajo de la manga. La amenaza con impedirle volver a ver a Mario y a Fernanda, sus hijos. Y ahí todo cambia, porque ya no está presionando a Benigna con dinero, ni con prestigio, ni con un secreto cualquiera. Está apuntando al centro más vulnerable de una madre. La coloca entre la espada y la pared: o salva a sus hijos o salva a Matilde. Y esa es una elección insoportable de esas. Y nosotros como espectadores quedamos con la peor pregunta posible. Cuando una madre debe elegir entre proteger a sus hijos o salvar a una inocente, ¿qué precio tendrá la decisión que tome? La caída de Victoria empieza con una de esas escenas donde Valle Salvaje nos recuerda que en este universo el poder no siempre grita, a veces simplemente se sienta, escucha y deja que los demás se hundan solos. Mercedes intenta defenderla enfrentándose al obispo y lo hace con una lógica bastante sólida. No hay pruebas reales de que Victoria supiera que su marido seguía vivo. Y aquí, fíjense bien, porque Mercedes no está defendiendo necesariamente la inocencia moral de Victoria, sino algo mucho más básico, el derecho a no ser condenada por una acusación que todavía no se ha demostrado. Pero don Aurelio no está dispuesto a concederle ese espacio. Insiste en que Victoria será conducida ante el tribunal eclesiástico, donde será juzgada por bigamia. Y la palabra bigamia cae en la historia como una sentencia anticipada. No parece un proceso abierto, no parece una investigación justa, parece más bien una maquinaria que ya ha decidido su resultado. Lo que más impacta aquí es la frialdad del obispo. No se comporta como un hombre buscando verdad, sino como alguien que ya recibió una orden y solo está ejecutando los pasos necesarios para vestirla de justicia. Después Mercedes va a ver cómo se encuentra Victoria y uno esperaría quizás una escena de solidaridad, de miedo compartido. No lo sé, Luisa, no lo sé, pero tiene que haber una explicación para todo esto. Pues claro que hay una explicación, pero eso sí, en cuanto mi padre me dé permiso, pienso obligar a uno de estos dos caballeros poco largo. Bueno, ahora que lo dice, quizá pueda cortarlo un poco. Seguro que está bien. Preferiría que lo oyera si me dijera. Les digo que mi hermana sería incapaz de hacerle daño a María. Eso no lo sabemos. Aunque no todo está bien, Matilde, ¿no? Señorita Manula ya está recuperada. ¿Sabes lo que significa? No, sí, claro. Algunos nobles le han pedido explicaciones acerca de lo sucedido con doña Victoria y él ha ido a darse. Liz, ahora estoy contigo. Y él no que es tu amigo. Lo sé. Y te quiere. También lo sé. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Pero, ¿qué quería? No, gracioso. En una manera cautivadora. De hecho, yo creo que con ella iría mucho mejor lo de vestirme de bufón. Total, está avisada. En un par de días recibirá noticias del tribunal eclesiástico. 3 se encuentran en cinta por primera vez. Don Jaime, dígame una cosa, estos dolores. Capítulo 442 de Valle Salvaje. Funciona porque no se limita a acumular conflictos. Los entrelaza alrededor de una misma idea. El poder siempre busca el punto débil de cada persona. Don Hernando usa deudas. Don Aurelio usa autoridad religiosa. Victoria usa miedo. Enriqueta usa ambición. Rosalía usa el amor desesperado de una madre. Y todos, de una forma u otra, terminan arrastrando a los demás hacia decisiones que parecen imposibles de tomar limpiamente. Lo más fascinante es que casi nadie aquí es completamente simple. Victoria puede ser víctima de una maniobra cruel y al mismo tiempo convertirse en una amenaza terrible para Matilde. Rosalía puede ser culpable de llevarse a María y aún así despertar compasión por el dolor que la empuja. Peppa puede querer proteger su boda,
pero su silencio quizá termine hiriendo más que la verdad. Incluso Damaso, con su intento de sobornar al obispo, resulta moralmente dudoso. La condena de Victoria, la desaparición de María, el embarazo de Matilde, la boda de Peppa, la ambición de Enriqueta. Cada trama parece avanzar por separado, pero todas comparten una pregunta común. ¿Qué hacemos cuando proteger lo nuestro implica destruir algo de los demás? Y quizá esa sea la gran fuerza de Valle Salvaje. Nos engancha no solo porque queremos saber qué pasará, sino porque nos obliga a mirar a personajes que toman decisiones terribles por razones que a veces entendemos demasiado bien. Y ahora llegamos al punto más oscuro de este avance. Benigna frente al chantaje de Victoria. Después de todo lo que hemos visto, la acusación de bigamia, el convento, el voto de silencio, las maniobras de don Hernando y la presión del obispo, uno podría pensar que Victoria ya no tiene margen para seguir dañando a nadie, pero Valle Salvaje nos demuestra justo lo contrario. Cuando Victoria está acorralada, no se vuelve más humilde, se vuelve más peligrosa. Y eso es lo que hace que esta trama sea tan inquietante. Atanasio le da las gracias a Benigna por haber hecho bien su trabajo. Es una frase aparentemente sencilla, pero encierra una ironía tremenda, porque Benigna, desde su posición de curandera, ha cumplido con lo que se esperaba de ella. Ha estado ahí, ha preparado remedios, ha obedecido instrucciones, ha servido dentro de un sistema donde las mujeres como ella rara vez tienen verdadero poder, aunque todos dependan de sus conocimientos cuando conviene. Por eso, cuando Benigna le plantea a Atanasio que si ya confía en ella, supone que puede marcharse, se entiende perfectamente su deseo. Quiere salir de ese lugar antes de que las sombras terminen alcanzándola. Pero escapar en Valle Salvaje nunca es tan fácil. Benigna habla con Victoria para decirle que quiere marcharse y que deberían tener cuidado para que no las vean juntas. Ese detalle nos recuerda que entre ellas hay una complicidad peligrosa, algo que no puede exponerse a la luz sin consecuencias. Benigna sabe que en el fondo Benigna ya intuye que todavía no la han soltado. Victoria, por supuesto, no está preocupada por la discreción. Eso es lo de menos. Lo que le preocupa es que Benigna, según ella, no ha hecho bien su trabajo porque Matilde sigue embarazada. Aquí la trama se vuelve durísima. La vida que para Matilde representa esperanza, para Victoria representa amenaza y eso revela hasta qué punto su visión del mundo está deformada por el control. No ve a una mujer embarazada, no ve a una criatura inocente. Ve un problema que debe eliminarse. Entonces, Victoria le pide a Benigna que acabe con el bebé de Matilde, aunque sea acabando con la propia Matilde. La frase es brutal y precisamente por eso funciona como punto de no retorno moral. Hasta ahora, Victoria podía generar cierta compasión por la injusticia de su condena, por la manera en que don Hernando y el obispo la utilizan como moneda de cambio. Pero aquí la serie nos obliga a mirar también su monstruosidad. Ser víctima de una conspiración no la vuelve incapaz de convertirse en verdugo. Esa contradicción es lo que hace al personaje tan potente y tan incómodo. Benigna se niega. Le dice que ella ha terminado su trabajo y que no hará nada más. Y esta negativa, aunque breve, es importantísima porque Benigna no es una heroína clásica. No se coloca en medio de la sala con un discurso grandioso, pero traza a una línea. Hay cosas que no está dispuesta a hacer. Hay un límite que ni siquiera el miedo debería cruzar. En ese momento uno respira un poco pensando que quizá la conciencia todavía puede resistir, pero Victoria tiene unas debajo de la manga. La amenaza con impedirle volver a ver a Mario y a Fernanda, sus hijos. Y ahí todo cambia, porque ya no está presionando a Benigna con dinero, ni con prestigio, ni con un secreto cualquiera. Está apuntando al centro más vulnerable de una madre. La coloca entre la espada y la pared: o salva a sus hijos o salva a Matilde. Y esa es una elección insoportable de esas. Y nosotros como espectadores quedamos con la peor pregunta posible. Cuando una madre debe elegir entre proteger a sus hijos o salvar a una inocente, ¿qué precio tendrá la decisión que tome? La caída de Victoria empieza con una de esas escenas donde Valle Salvaje nos recuerda que en este universo el poder no siempre grita, a veces simplemente se sienta, escucha y deja que los demás se hundan solos. Mercedes intenta defenderla enfrentándose al obispo y lo hace con una lógica bastante sólida. No hay pruebas reales de que Victoria supiera que su marido seguía vivo. Y aquí, fíjense bien, porque Mercedes no está defendiendo necesariamente la inocencia moral de Victoria, sino algo mucho más básico,
el derecho a no ser condenada por una acusación que todavía no se ha demostrado. Pero don Aurelio no está dispuesto a concederle ese espacio. Insiste en que Victoria será conducida ante el tribunal eclesiástico, donde será juzgada por bigamia. Y la palabra bigamia cae en la historia como una sentencia anticipada. No parece un proceso abierto, no parece una investigación justa, parece más bien una maquinaria que ya ha decidido su resultado. Lo que más impacta aquí es la frialdad del obispo. No se comporta como un hombre buscando verdad, sino como alguien que ya recibió una orden y solo está ejecutando los pasos necesarios para vestirla de justicia. Después Mercedes va a ver cómo se encuentra Victoria y uno esperaría quizás una escena de solidaridad, de miedo compartido,